le puse al tema de hoy el reino de los cielos de la pequeñez a la grandeza. O sea, cómo Dios siempre ha obrado de una manera especial. De lo más pequeñito va a lo más grande. Nosotros a veces queremos lo más grande siempre, pero el Señor siempre ha obrado de esa manera. De lo más pequeño siempre Dios viene a lo más grande, a lo más poderoso. Y así lo encontramos en la Biblia. Siempre ha sido así. Dios tomó a un pueblo pequeño para después hacerlo una nación grande. ¿Cierto? Así ha obrado el Señor. Y todo en la Biblia tiene ese proceso. Lastimosamente a nosotros no nos gustan los procesos, a nosotros nos gusta realmente que todo se haga rápido. Y queremos siempre que lo mejor venga ya. Y el Señor les dijo a sus discípulos, tranquilos, o sea, esperen. El reino de los cielos es semejante a, les decía, es semejante a esto. Y les ponía unas comparaciones especiales. Y yo quiero hablar de ellas, de una de ellas especialmente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, ¿cierto? 13. Y yo quiero que leamos este versículo antes de ir a los textos que están ahí en pantalla. Quiero que vayamos a Mateo 13 y busque por favor en su Biblia. Bueno, seguramente que ya ha leído esta parte. Mateo 13, y yo solamente quiero leer esta parte porque me interesa que usted y yo partamos de aquí. El versículo 51 y 52. Cuando el Señor ya terminó de hablar las parábolas, el Señor cerró estas enseñanzas y llega y cierra de esta manera. El 51 al 52 dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos, ¿qué respondieron? Sí, Señor. ¿Qué tal? El Señor les había estado hablando de las parábolas y les había hablado del reino de los cielos y luego les pregunta, ¿han entendido? Sí, Señor, entendimos claramente. Y yo quisiera preguntarle hoy, ¿usted ha entendido todo lo que esta semana ha leído acerca de las parábolas? ¿Usted las ha entendido realmente? Y usted podría decir, sí Señor, y ahora ya entiendo, porque cuando usted entiende, eso significa que como ya entendió, entonces usted está dispuesto ¿a qué? A vivirlas, a obedecerlas, a hacerlas. O sea, cuando usted entiende, ya el paso siguiente es póngalo en práctica, porque ¿de qué le sirve entender si no lo va a poner en práctica? Entonces, esa pregunta a mí me parece muy, muy especial. ¿Entendieron? ¿Comprendieron lo que es el reino de los cielos? ¿Está claro qué es el reino de los cielos? Para que usted no se desenfoque y comience a pensar que el reino de los cielos es este mundo como está ahorita. Que el reino de los cielos es como que le fuese bien en todo ahora y que todo funcione a la perfección. Para que dejemos de pensar de esa manera. Y el Señor les va a hablar y les ha estado hablando del reino de los cielos. Entonces, yo quiero que esta parábola que vamos a explicar hoy la entendamos juntos y la pongamos por obra. Y tengamos claro lo que el Señor quiere que hagamos en el reino de los cielos. Porque definitivamente los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo ya estamos viviendo en ese reino. O sea, ya estamos en el reino. El reino ya ha venido para nosotros. Lo que pasa es que estamos viviendo parte de ese reino, pero el reino, el plato fuerte, vendrá cuando el Señor venga y reine en ese reino que el Señor ha prometido. Pero ya estamos saboreando ese reino. Y yo quiero que hoy usted y yo aprendamos esta parte. Entonces vamos ahora sí al pasaje que quiero compartir hoy en el capítulo 13 y vamos al versículo 31 y 32. Es la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí? La parábola de la semilla de mostaza. Por eso le puse de la pequeñez a la grandeza, porque así es esta parábola. De algo muy pequeñito, el Señor va a hablarnos de cómo el reino de los cielos comenzó de una manera muy sencilla, pero viene algo maravilloso y poderoso para aquellos que creamos. Vamos a hablar del reino de los cielos. ¿Listo? Porque a quién no le gusta que le hablen de reino, de un gobierno, de algo mejor que lo que estamos viviendo. A mí me gustaría vivir en un lugar mucho mejor del cual vivimos ahora, en el cual vivimos ahora, y nos gustaría un gobierno mejor que el que tenemos, ¿sí o no? O sea, la gente no está contenta con el gobierno que estamos teniendo en Colombia en este momento, ¿cierto? O sea, todo el mundo está en una crisis, pero
nosotros tenemos algo mejor que eso, o sea, la promesa de un reino mejor, de un gobierno mejor. Y eso nos da esperanza, por eso el libro de Mateo nos va a dar esperanza. Entonces, así comienza la palabra y la parábola. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante, ¿a qué les dijo? A un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas. Y se hace ¿qué? Árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta es una de las parábolas que Jesús no explicó. Usted pudo ver que el Señor explicó, creo que 2 parábolas, ¿cierto? La parábola del sembrador la explicó. La parábola del trigo y la cizaña también la explicó. Se dio el trabajito de decirles, mire, esto significa, pero esta no la explicó. Y otras no explicó. Esta no la explicó porque sencillamente había mucha claridad sencillamente en el texto. Entonces, de la pequeñez a la grandeza. Eso es lo que quiero que hablemos hoy. Bueno, el punto central de esta parábola es que definitivamente el gobierno de Dios y el reino de Dios no es como nosotros lo pensamos y no es como nosotros nos imaginamos. El reino de Dios está mucho más allá de nuestra mente y de nuestra razón, porque no alcanzamos a entender definitivamente la grandeza del reino de los cielos. Si lográramos entender cuán grande es el reino de los cielos, no estaríamos tan preocupados por lo que está pasando en el mundo en cuanto a cuánto nos está afectando lo que estamos viviendo y cuánto nos podría afectar todo lo que pudiera venir sobre el mundo. Porque si usted y yo no nos hemos dado cuenta, o de pronto se nos ha ido pasando el tiempo, pero hay una guerra en el mundo que se está llevando a cabo y que estamos en una guerra. Aunque nosotros no estamos directamente involucrados en la guerra, pero el mundo está en guerra. Y eso pareciera ser que poco a poco va escalando, ¿verdad? O sea, hasta hace poco pues no había guerra, una guerra como la que comenzó en Ucrania, y no había una guerra como la que está viviendo ahora Israel ¿con quién? En la franja de Gaza, ¿no es cierto? O sea, hasta hace poco no estaba como latente eso, como que parecía que algo podría venir, pero nunca se imaginó que eso llegaría a estallar en un ratico. Y asimismo podrían venir otros conflictos, usted y yo no lo sabemos, pero pueden venir más situaciones difíciles. Y la economía va a tener que sufrir crisis, o sea, toda guerra trae crisis, Toda situación de guerra en el mundo va a traer crisis, eso no lo podemos negar. Entonces, si nosotros pensamos en un gobierno en este mundo como el que estamos viendo, no tenemos esperanza definitivamente, no tenemos esperanza. ¿Qué gobierno en el mundo podría solucionar todos los problemas que hay en la humanidad? Ninguno. A no ser que usted crea en alguien que podría traer solución. Algunos intentarán hacer algo a favor, pero nadie podrá hacer nada que solucione completamente toda la crisis que hay en el mundo. De eso tenemos que estar claros nosotros. O sea que entonces el reino de los cielos es diferentísimo a los gobiernos que hoy tenemos en el mundo. Muy diferente. Bajar las expectativas nosotros de un gobierno que solucione toda crisis y todo problema de la familia, de la humanidad. Tenemos que aterrizar realmente a lo que dice la palabra de Dios acerca del reino y del gobierno de Dios. Eso nos da esperanza y el Señor quería que ellos tuviesen esperanza. Cómo desde lo más pequeño el reino de los cielos avanzará y avanzará y avanzará hasta convertirse en algo grandísimo que usted y yo no nos imaginamos, que es el reino de los cielos. De hecho, ya estamos viviendo en ese reino de los cielos. Lo que pasa es que nosotros no le hemos dado el valor y la importancia al reino de Dios. No le hemos dado el valor. Y Dios quiere que usted y yo le demos el valor que el reino tiene. Vamos a hablar del primer punto, la pequeñez del reino. A todos nos gustaría un gobierno grande, una iglesia grande, ¿cierto? O sea, eso es como que nos fascina a nosotros, como todo lo grande, ¿sí?
una casa grande, un apartamento grande, bueno, tantas cosas. Pero cuando vamos a hablar del reino, la Biblia nos habla de algo pequeño al comienzo, de algo muy pequeño. Y yo quiero que hablemos de la pequeñez del reino en primer lugar, porque si no saboreamos lo pequeño del reino de Dios, mucho menos vamos a anhelar la grandeza del reino de Dios. Yo creo que Dios quiere que nosotros nos deleitemos en las cosas pequeñas y sencillas del reino de los cielos. ¿Sí? Cuando aprendemos a deleitarnos en las cosas pequeñas, creo que estamos preparándonos para que cuando venga lo grande podamos también disfrutarlo. Pero cuando viene siempre todo lo más grande a nuestras vidas, pues pierde el sentido y pensamos que todo siempre será así. Entonces, la pequeñez del reino. ¿Y cómo dijo el Señor? Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, ¿cierto? Que un hombre tomó y sembró en su campo. Y luego enfatizó sobre la pequeñez, dijo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Algunos podrían decir, pero es que hay semillas más pequeñas. Claro que sí, pero es que en el contexto en el cual ellos vivían y en el momento en el cual ellos vivían, al parecer ellos solo conocían esta clase de semilla más pequeña. Y él habló de esta semilla como algo muy pequeño. Y dice el Señor, el reino de los cielos comienza así, con algo muy pequeño. Tan pequeño que nadie valoró el reino cuando comenzó. Nadie le dio el valor al reino de Dios cuando comenzó el reino. Todos querían un gobierno grande, un reino grande en primera instancia. Por eso les pareció ridículo aceptar el reino de Jesús, el reino del Mesías, porque no cumplía con sus expectativas. La Biblia nos dice algo como estas cosas. Por ejemplo, si usted recuerda pasajes de la Biblia acerca de cómo menospreciaron a Jesús desde el comienzo, cómo Jesús fue menospreciado. Porque el reino de los cielos comenzó así, o sea, en un pueblo que no era el mejor pueblo. ¿Sí o no? O sea, Belén, Israel, podríamos inclusive ver un poco más acerca de cómo comenzó cuando viene Jesús y nace en Belén. La situación era muy difícil y muy complicada, de tal manera que cuando Jesús nace, no nace en el mejor lugar, sino que nace en un pesebre y nace en un lugar en donde a nadie se le hubiese ocurrido comenzar un reino. A nadie. Jesús fue menospreciado desde el comienzo. A Jesús se lo conocía como el carpintero, pero no como el hijo del carpintero más bien, pero pocos lo reconocieron como el Mesías al comienzo, el hijo del carpintero. Y se hacían preguntas. Un día alguien dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿cierto? Refiriéndose a Jesús, de Nazaret, ¿será que puede salir algo bueno? Si como que el Mesías de Nazaret. Y cosas como esas demostraban realmente que el reino de los cielos fue menospreciado desde el comienzo. Lo más pequeño fue menospreciado. De Jesús no esperaban nada, definitivamente. Nadie esperaba algo bueno de Jesús, porque todos esperaban un rey y un gobierno parecido al de David, por lo menos poderoso como el de David, ¿no es cierto? Con un ejército poderoso, con una economía fuerte como la habían tenido hasta hace algún tiempo. Pero no. Por eso es que el Señor les habla a los discípulos, mire, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Comienza en lo más pequeño. Estaba comenzando, había comenzado hacía ya como 30 años ese reino cuando Jesús había venido a la tierra a nacer en un pesebre. Ahora Jesús tenía 30 años y les estaba hablando a ellos. Habían pasado 30 años desde que había nacido Jesús. Jesús les está hablando a sus discípulos y les está hablando del reino. Y ahora ese Mesías que estaba allí
que no tenía nada, no tenía pinta de rey, o sea, en primer lugar no tenía un trono. El Señor muchas veces dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿se acuerdan? Este rey no era como David, ni siquiera se parecía a Salomón, a ninguno de ellos. Era diferente, por eso fue menospreciado y fue rechazado por la mayoría de los religiosos de ese tiempo. Y comenzó de tal manera tan pequeño que al Señor se le ocurrió comenzar su reino escogiendo 12 hombres de los más pequeños, de los más insignificantes de pronto en el momento. Pescadores, pecadores, guerrilleros también, ¿no? Porque había el celote era un guerrillero. Un cobrador de impuestos que aunque definitivamente lo tenía todo, pero era el más rechazado por la sociedad, porque Mateo, teniéndolo todo, era el más juzgado y el más rechazado, o sea que a nadie se le hubiese ocurrido llamarlo para comenzar un reino. O sea, por donde usted vea el comienzo del reino de Cristo, comenzó como algo muy pequeño, como algo sin valor. Nadie podría de pronto esperar algo de ese comienzo del reino. Porque así son las cosas tienen que comenzar desde lo más pequeñito, ¿no es cierto? La semilla de mostaza. Pero es que Jesucristo no está hablando aquí de la parábola de la semilla de mostaza, porque sí, es que en el Antiguo Testamento el Señor ya había hablado algo al respecto acerca de cómo iba a ser el reino de los cielos. Por eso es que quiero que vayamos a Ezequiel entonces a ver ¿qué dice Ezequiel del reino del Señor que habría de venir? Porque es parecido a lo que Ezequiel 17, 22 al 24 nos va a hablar. Yo quiero que vaya a Ezequiel 17, 22 al 24. El Señor a través de Ezequiel habla de esta manera. En un momento crítico también para el pueblo de Dios, en un momento de los más críticos para Israel. Y en Ezequiel dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Este pasaje que está en Ezequiel es profético, o sea, se refería al futuro, se refería a lo que Dios iba a hacer después de mucho tiempo. Por eso cuando Jesús comienza a contar la parábola de la semilla de mostaza, Jesús está de alguna manera cumpliendo lo que la profecía decía acerca de cómo iba a ser el reino de los cielos. ¿Cómo sería el reino de los cielos? Cuando uno lee Ezequiel a la luz de la parábola de la semilla de mostaza, uno entiende un poco más lo que el Señor estaba diciendo aquí. Por eso es que el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿entienden? ¿Entendieron lo que acabo de explicar? Y ellos dijeron, sí, Señor, lo habían entendido claramente. Y el propósito de Dios es que usted y yo entendamos lo que significa el reino de los cielos, porque cuando nosotros no entendemos el reino de los cielos, nuestro cristianismo se vuelve un cristianismo superficial, un cristianismo que no trasciende, un cristianismo del momento, un cristianismo material, un cristianismo emocional. Pero cuando entendemos realmente lo que significa el reino de los cielos, entonces todo cambia. La visión cambia, los propósitos cambian, los proyectos cambian. Definitivamente usted y yo nos enfocamos en lo que debe ser y dejamos de enfocarnos en lo que no. Entender el reino de los cielos era importantísimo. Y el Señor aquí comienza a hablar acerca de lo que iba a hacer con su pueblo, porque ya habían pasado todos los reyes habían pasado por el pueblo de Israel y ninguno había sido eficaz
en traer un gobierno verdaderamente que honre a Dios, ninguno. El pueblo de Israel había sido como ese árbol, ¿sí? Como ese árbol que Dios había plantado y que Dios esperaba que ese árbol diera un fruto y que diese de verdad un fruto y que se mostrase a todas las naciones como un pueblo diferente, pero resulta que el pueblo de Dios por muchos años demostró que era como cualquier pueblo y que se iba a la idolatría, se iba al paganismo, ¿no es cierto? Y que no pasaba un tiempo y cuando ya le estaba dando la espalda a Dios y nunca el pueblo de Israel realmente dio testimonio de aquel Dios que lo había llamado y que lo había plantado como un árbol. Entonces aquí el Señor lo que está diciendo es, dice, yo de ese árbol voy a tomar un ¿qué? Un cogollito. Yo voy a tomar un cogollo, o sea, cogollo es algo pequeñito, ¿no es cierto? Que usted saca de algo más grande. Y lo voy a plantar, dice el Señor, dice así, ¿no es cierto? Así de hecho Jehová, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, dice, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Y yo creo que para nosotros esto es muy importante porque esto apuntaba a Cristo. Esto apuntaba al Señor. Definitivamente el Señor aquí está hablando de Cristo. Aquí está hablando del reino de Cristo. ¿Cómo iba a ser ese? Y claro, Jesús cuando viene es como ese cogollo, ese tallo pequeño, ¿no es cierto? Insignificante para muchos, insignificante hasta para su propio pueblo, rechazado por todos, pero era el que iba a dar origen al gran reino de Dios, al reino de los cielos. Y creo que nos hace bien como que entender un poco esta parte de Ezequiel. ¿Sí? Cuando usted vuelve a las imágenes de la parábola, Dios dijo de alguna manera que Dios no había terminado con Israel. Y Dios, a través de Israel, de ese árbol que no había dado el fruto que se necesitaba, iba a sacar el tallo o el cogollo para levantar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No había terminado el Señor la obra. Y aunque el pueblo de Israel había fracasado, venía el Rey que no fracasaría. Y que quien pusiera su confianza en ese Mesías, en ese Rey, podía ser parte del reino de los cielos, podían comenzar a disfrutar del reino de Dios. Todo aquel que pone su confianza en Jesús disfrutaría del reino. Cortaría un tallo y lo plantaría sobre un monte alto y sublime. El tallo es el Mesías. Definitivamente el tallo es el Mesías. No es un rey diferente al Mesías. La Biblia habla de Jesús siempre como un tallo pequeño. Si usted va a otro pasaje que quiero que vayamos del Antiguo Testamento, Isaías 53:1-3, seguramente que lo ha leído, 53:1-3. En la Nueva Traducción Viviente dice así, y comienza con una pregunta. Isaías 53, dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Y luego dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Dice, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajese hacia él. Fue despreciado y ¿qué dice ahí? Rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no importó. Refiriéndose al Señor. Proféticamente está hablando del Señor, lo que ese cogollo y ese tallo o esa semilla que ahora el Señor dice que es como una semilla de mostaza iba a ser en el comienzo. Despreciado, menospreciado. La Biblia dice varón de dolores. Y la Biblia dice no había parecer en él, no tenía nada de atractivo el Señor. Nada.
No había parecer en él. Y aun cuando lo llevaron a la cruz, cuando fue desfigurado completamente, sí que se le perdió el poco atractivo que pudiese haber tenido. Pero así se refiere la Biblia a Jesús. Por eso es que el reino de los cielos al comienzo no es atractivo. El evangelio del Señor no es atractivo. El evangelio del reino de los cielos no es atractivo. Porque el evangelio del reino de los cielos habla de que para que usted pueda disfrutar del reino de los cielos, primero tiene que morir. No es atractivo. Tienes que morir. El Señor Jesucristo, cuando habló acerca de que el que quería seguirle a Él tenía que pagar un precio. Por ejemplo, el que quiera venir en pos de mí, dijo, tome su cruz y sígame. No era atractivo. No era atractivo. Entonces, ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos no aparece como aparecería en este mundo un gran gobierno, ¿no es cierto?, de un hombre poderoso y ostentoso, lleno de plata y de dinero y con todo el poder, y la gente dice, wow, qué reino tan poderoso y qué gobierno tan maravilloso. No, el reino de los cielos comienza de una manera sencilla, de una manera que solo al Señor se le ocurrió hacer eso, de lo pequeño a lo grande. Por eso debemos menospreciar los pequeños comienzos y el día de las pequeñeces. Muchos están encantados de lo grande, como les decía hace un momento, un gran edificio, una gran iglesia, una gran ciudad, un gran pueblo, ¿no es cierto? Un gran gobierno. Como si lo más grande fuera lo mejor. Y no siempre lo más grande es lo mejor. Lo más grande tiene que comenzar desde lo más pequeño, para que se valore el proceso. Jesucristo por eso habla de lo más pequeño, de lo más pequeño. Jesús realmente nos habla de que lo más grande no es lo mejor. Nunca Jesús se sintió atraído por los grandes números o por las grandes multitudes. La Biblia dice que cuando Jesús veía muchas multitudes, lo que hacía es tenía compasión de ellas, pero cuando las multitudes trataban de seguirlo, él mejor se iba. Eso no le impactaban las multitudes a él le llamaban la atención, era porque tenía compasión de ellas. ¿Leyó el devocional de hoy? Hoy debíamos de leer la parte que dice que el Señor al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y era tanta gente que estaba allí que el Señor les dijo, pues denles de comer. Y los discípulos dijeron, pues ¿cómo les damos de comer? Primero le dijeron, déjalos que se vayan a buscar comida. Y el Señor ustedes le dijo, ustedes denles de comer. Y ahí es la multiplicación de los 5 panes, 5 panes y los 2 peces. Pero había multitudes, pero al Señor no le impresionaban las multitudes como para que lo reconocieran a Él como el Mesías. Siempre el Señor buscaba lo más pequeño, lo más pequeño. 12 discípulos. Siempre el Señor Jesucristo buscaba era ir a las casas de las personas, ¿no es cierto? Entonces Él decía, ¿a quién fue que le dijo, hoy es necesario que more yo en tu casa? A Zaqueo, ¿cierto? Y la Biblia dice que este hombre era ¿qué? Pero ¿qué más dice la Biblia? Porque la Biblia dice que no, era pequeño. Era pequeño, eso dice la Biblia, y lo pone así, dice, este hombre era pequeño, y Dios tomó a un hombre pequeño y le dijo, hoy quiero ir a tu casa. Siempre lo vemos a Jesús comenzando en lo más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño. Es impresionante cómo el Señor está cumpliendo esta profecía, ¿no es cierto? Por eso no debemos olvidar que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo comenzó desde lo más pequeño.
La iglesia de Jesús no comenzó con un templo grandísimo. En el tiempo de Jesús solo había un templo, el templo de Herodes, que era el que habían vuelto a construir porque lo habían destruido y Herodes lo mandó a reconstruir y era un templo muy diferente al que hizo Salomón, en el mismo lugar, pero este era el templo, pero no habían más templos. Cuando empieza el cristianismo no empieza en los templos, el cristianismo ¿dónde empieza? En las casas, en las familias. El Señor establece que su reino, su gobierno debía empezar no en los templos, sino en una casa, en las casas. Por eso es que usted lee después las cartas de Pablo, las cartas que él escribe, dice, y salúdame a la iglesia que está en la casa de fulano de tal. Así comenzó la iglesia, el pequeño comienzo. Las casas, no en los templos. Muchos hoy menospreciamos lo que podríamos hacer en una casa. Lo que podría ser su hogar, su casa podría ser el mejor lugar de adoración para el Señor. Su casa puede ser el mejor altar para Dios cuando usted se reúne con sus hijos, con su esposa, o le toca solo, pero comienza allí a adorar al Señor. Esa es la semilla de mostaza, ese es el reino de los cielos, así comienza el reino de los cielos. Y creo que eso es lo que Dios quiere que volvamos a entender nosotros hoy. Volver al comienzo, volver a lo pequeño, volver a entender la importancia de la pequeñez. Porque así comenzó el reino de los cielos. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia entendamos. Por eso el anhelo de nuestro corazón es que en cada casa y en cada hogar haya un altar familiar. Y en cada altar familiar haya una iglesia en casa, en donde se adore y se honre al Señor y allí comiencen a venir personas a conocer a Jesús. Eso es lo que Dios quiere que volvamos a hacer. Porque tal como vamos, en los tiempos que vamos hacia el futuro, pareciera ser que la iglesia como congregación tiende a desaparecer y lo que van a quedar son las casas en donde los cristianos se van a tener que volver a reunir. Eso es lo que va a suceder. Por eso tenemos que prepararnos para ello. La pequeñez, pero hablemos del segundo punto, la grandeza del reino, porque el Señor no se quedó allí, ¿cierto? El Señor no solamente habló de lo pequeño, sino que dijo algo más, la grandeza del reino. Dice luego, vaya nuevamente a Mateo, ¿sí? Leyendo la parábola, y dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y aquí hay muchas cosas que podríamos aprender de esta parábola. Es cierto, al comienzo la obra del Señor es pequeña. Luego nos vamos dando cuenta que cuando viene el libro de los Hechos, la iglesia comienza como que a crecer y a crecer. Y ya no solamente era una casa, sino más casas en las cuales se reunían las personas. Y eran más familias las que se comenzaron a convertir a Cristo. Y hubo un crecimiento tan grande de la iglesia, y no estamos hablando de que el crecimiento eran templos grandes, el crecimiento del reino de los cielos era que más personas se convertían a Cristo y más familias venían y se convertían a Jesús. De algo tan pequeño, tan insignificante, tan menospreciado como el Mesías que había nacido en un pesebre, los 12 discípulos que no eran nada espectaculares, ¿cierto? La cruz, que era lo peor que le podía pasar a una persona, de morir en una cruz. Todo eso estaba dando origen al reino de los cielos, que poco a poco se fue extendiendo y muchos comenzaron a venir a Jesús,
a venir a Cristo. Si usted va nuevamente a Ezequiel capítulo 17, versículo 23, volver a leer lo que dice Ezequiel, hablando de ese cogollo o de ese tallo, dice, en el monte alto de Israel lo plantaré, y luego dice, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro. Y luego dice, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. ¿No le parece que es como lo mismo que el Señor está diciendo en el Nuevo Testamento del árbol, de la semilla de mostaza? Es igual. Estaba refiriéndose a Cristo como el comienzo del reino, a la expansión de su reino a través de las personas que iban conociendo al Mesías, ¿cierto? Y cómo muchas personas podrían venir después y comenzar a refugiarse en ese árbol o en esas ramas. ¿Cómo alcanzaría el reino de los cielos a tantas personas sin ser atractivo? Pero que muchos vendrían y se refugiarían y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, dice, y está hablando es como un árbol en el cual vienen a anidar. Aquí hay que hacer algunas aclaraciones, pero creo que es importante que entendamos esto. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, dice. Las aves en la Biblia tienen doble sentido, doble significado. Cuando uno ve en la Biblia las aves como una ilustración, pueden tener una aplicación negativa y una aplicación positiva. No solamente algunos le han dado el carácter negativo a las aves que aparecen en la parábola, pero no necesariamente todo negativo. Podría significar en primera instancia que las aves que vienen y hacen nido en ese árbol, porque aquí aclara y dice de toda especie, o sea que podrían venir aves de toda especie, algunas buenas aves y otras malas aves, ¿cierto? Y tratarían de anidar allí. Y eso es cierto. Porque mientras más el reino de los cielos avanza, y el reino de Dios y el reino de Cristo va avanzando, nos vamos dando cuenta de lo siguiente, que el reino de los cielos ha crecido tanto en el mundo después de 2000 años porque hay mucha gente que ha venido a refugiarse bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, porque a eso también se refiere, habitar bajo el abrigo del Altísimo es habitar bajo la sombra de Cristo, del Omnipotente, bajo la sombra del Señor. Todo aquel que viene a Cristo es cubierto y cobijado por Él, pero no podemos descartar la posibilidad de que muchas personas vengan también a tratar de refugiarse en el Evangelio, pero solamente buscando provecho de Él. Para sacar provecho del Evangelio, para sacar provecho del reino. Por eso es que usted ve hoy grandes personajes predicando evangelios todos distorsionados, sacando plata, ¿cierto? Volviéndose ricos, porque ya han venido al árbol también, ya han hecho nido. Por eso el Señor explicó la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? También hay buen trigo, pero también hay cizaña. Y la cizaña crece junto con el trigo, pero el Señor dijo, no arranquen la cizaña sino hasta cuándo. Hasta que venga el juicio, ¿no es cierto? Hasta que venga la cosecha, hasta cuando venga el Señor y comience a separar lo uno de lo otro. Porque llegará ese día en que el Señor hará la separación correcta. Estos verdaderamente son cristianos y estos verdaderamente son aves carroñeras, ¿no? Aves, porque hay aves que son, pues, buenas aves, pero hay aves carroñeras que se alimentan de carroña. Y seguramente también el reino de los cielos, que está aquí entre nosotros,
ha albergado a muchos que han venido a tratar de usurpar, a tratar de obtener, a tratar de poseer, a tratar de adquirir. Ese árbol tan grande que es el reino de los cielos alberga a creyentes y no creyentes verdaderos, creyentes verdaderos y aquellos que no lo son. Pero aquí el propósito del Señor es explicar cómo de lo más pequeño ha ido creciendo ese árbol, ha ido creciendo esas ramas, de tal manera que muchas más personas vienen a Jesús, arrepentidos realmente, y comienzan a ser parte del reino. Y comienzan a vivir dentro de ese reino. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, ¿qué clase entonces de ave soy yo, no? O sea, si yo fuera un ave, ¿por qué estoy en el reino? Realmente yo me considero un hijo de Dios que me ha arrepentido sinceramente y he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y estoy refugiado bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente porque he puesto mi confianza en el Señor, o sencillamente estoy aquí en el reino de los cielos esperando a ver qué obtengo, esperando a ver cómo Dios me bendice y cómo Dios cumple mis sueños. ¿O realmente yo estoy aquí en el reino de Dios, agradecido con el Señor por todo lo que el Señor ha hecho conmigo y dispuesto a servir en el reino, dispuesto a ser uno que sirve y honra al Señor? ¿Qué clase de ave soy, no? Porque definitivamente al final el Señor hará separación entre lo uno y lo otro, seguro que sí. Porque el Señor sabe quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la Biblia, ¿no es cierto? Conoce el Señor a los que realmente son de Él. Por eso ahí cabe aquellos personajes que un día le dijeron al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos tantas cosas, y el Señor, ¿qué les dice? Apartaos de mí, ¿no es cierto? No los conozco. Aves que vinieron a anidar y que sacaron provecho, pero que sencillamente no eran parte del reino. Por eso es tan importante entender qué es el reino. ¿Qué es el reino? Y que yo sepa que realmente yo soy parte del reino por la fe que he puesto en Cristo, porque he puesto mi confianza en Jesús, no en mis propias obras, sino que yo he puesto mi confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Me he arrepentido realmente. He renunciado al mundo, porque cuando encuentro el reino de los cielos, ya lo demás no interesa. Por eso es que el Señor viene después y cuenta dos parábolas más, ¿se acuerdan? La parábola del tesoro escondido y la parábola, ¿cuál es la otra? De la perla de gran precio. Porque el Señor después les va a decir a estos discípulos, miren, el reino de los cielos tiene un valor que ustedes ni se imaginan. El reino de los cielos tiene un valor impresionante. Y se compara a un tesoro escondido, y se compara a una perla de gran precio. Y que todo aquel que encuentra el reino de los cielos a través de Cristo debe estar dispuesto a darlo todo por Él. ¿Sí me entiendes? O sea, debe estar dispuesto a renunciar a todo por ese reino. Y esa será la diferencia. Todos aquellos que definitivamente han venido a Cristo como Señor y Salvador y han renunciado a su propia vida, por eso dice la palabra de Dios, que el que ama su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de Él, la hallará. Porque ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es diferente a lo que usted y yo aspiraríamos en este mundo. El reino de los cielos es grande no porque
Dios nos haya prometido a nosotros en este mundo satisfacer todas nuestras necesidades y todas nuestras necedades. El reino de los cielos es grande en este mundo porque aún el Señor continúa llamando personas a su reino y siguen viniendo personas sinceras de corazón, arrepentidos, a ser parte de ese reino. A dar su vida por Cristo, como lo hicieron los primeros discípulos. Cuando usted estudia la historia de la iglesia se va a dar cuenta que los primeros discípulos sí dieron su vida por Cristo y estuvieron dispuestos a hacerlo y no había problema en ello. Se dice que la historia de la iglesia comienza muy bien, la iglesia comienza muy bien, pero a partir del siglo IV la iglesia comienza a tener problemas. Venía creciendo bien en las casas. Se dice que la iglesia hasta el siglo III estaba como al comienzo, ¿no? O sea, era una iglesia que crecía, pero eran las familias y eran las casas en donde el reino comenzaba a establecerse. Pero a partir del siglo IV, cuando la iglesia se casa con el Estado, cuando el Estado le ofrece a la iglesia protegerla, le ofrece a la iglesia cuidarla, y la iglesia deja de creer que el que le provee y le cuida es el Señor, entonces se casa con el Estado. Y el Estado comienza a usar a la iglesia. Y es más, la iglesia se convierte en un Estado que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene gobierno, y ahí comienza el problema de la iglesia, hasta nuestros días. Ese es el árbol que ha ido creciendo, pero que a lo largo de la historia han sucedido tantas cosas que la iglesia ha ido dejando los principios, lo fundamental, lo primario, lo esencial, y se ha ido a otras cosas que Dios no le ha llamado a hacer. A querer tener poder en el mundo, a querer tener autoridad en el mundo, a querer tener posición en el mundo, y por eso han venido a anidar en ese árbol aves carroñeras que dañan o que quieren dañar de alguna manera el reino. Entonces hoy aparecen cantidad de cosas aberrantes. O sea, es increíble cómo ya estamos viendo en estos tiempos cómo hay iglesias que promueven ya las ideologías que el mundo está también, ¿no es cierto?, imponiendo. Entonces la iglesia también las está adoptando. Es impresionante, o sea, todo esto lo estamos viendo hoy más que nunca. O sea, el árbol ha crecido tanto, ha crecido y ha crecido, que al final el remanente será muy poco. El remanente verdadero serán solamente aquellos que definitivamente han confiado en el Señor y han puesto su confianza en Jesús. Es interesante cómo aquí lo vemos, ¿no? Entonces, el Señor solamente les quería decir eso a sus discípulos. Ese es el reino de los cielos. Y ustedes deben estar pilas. No se dejen deslumbrar. No se dejen manipular por el mundo. Por eso es que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos de Apocalipsis están dirigidos ¿a quiénes? A la iglesia. A la iglesia. Y le escribe el Señor a cada iglesia. Y a cada iglesia le dice lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. Porque aún hay en las iglesias, en la de Éfeso,
En la de Esmirna y en todas estas iglesias había naves buenas y había naves malas. O sea, habían personas que realmente estaban haciendo las cosas bien y otras que no lo estaban haciendo tan bien. Por eso es que el Señor les describe a esas iglesias: arrepiéntanse. La primera iglesia a la cual el Señor le escribió, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? La iglesia de Éfeso. Y el Señor a la iglesia de Éfeso le reconoce las buenas obras, le reconoce todo lo bueno y has defendido mi nombre, ¿no es cierto? Y ustedes han guardado la doctrina, ¿verdad? O sea, esa iglesia era muy especial. ¿Sabe que esa iglesia era la iglesia de los primeros siglos? La iglesia de los discípulos de Jesús, de los apóstoles que habían ido expandiendo el reino durante mucho tiempo, pero que ahora ya estaban un poco crecidos, un poco más grandes, ¿no es cierto? Ya parece ser que esta iglesia era la que estaba entrando al siglo IV, en donde el Señor le dice: bueno, tienen cosas buenas, pero ustedes que comenzaron bien y que tienen muchas cosas buenas, porque el árbol ha crecido, ustedes tienen un problema. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? El primer amor. Han dejado de amar. Han dejado de amar. Ya no aman. Ya no amaban al Señor. Hacían muchas cosas, pero no amaban a Dios. O sea, hacían muchas, pero no amaban al Señor. Y a veces yo me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros estamos viviendo esa misma historia, ¿no? Podríamos hacer muchas cosas, pero ya no amamos al Señor como al comienzo. Por eso es bueno revisar nuestro corazón, ¿qué tanto amo yo a Dios realmente? Ayer aprendíamos con los hombres algo sencillo, que lo sabemos, pero que es necesario volverlo a repetir, ¿se acuerdan? Ayer aprendíamos con los hombres acerca de la obediencia. El que me ama, guarda mi palabra. Así de sencillo. El que me ama, guarda mi palabra. Y creo que esa es la esencia del Evangelio. O sea, realmente, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿En dónde está mi corazón y en dónde está mi tesoro? Porque el Señor también les había dicho: busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Porque luego les dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará su corazón. Allí estará. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu corazón? Hace 8 días, nomás fíjese lo que estaba pasando hace 8 días. Domingo, por ahí 7 de la noche. Hace 8 días, domingo, 7 de la noche, el partido de fútbol, ¿cierto? Así cantidad de gente, movida por un partido de fútbol, con las pasiones a reventarnos, ¿cierto? Con exacerbadas, ¿verdad? Con todas las emociones a full, dispuestos a darlo todo. Veníamos entrando nosotros por Soacha para acá, venimos. Eso es impresionante ver la cantidad de gente, con banderas, gritando, con todo lo que usted se imagine. Y había cristianos, aún cristianos, orando y pidiéndole a Dios para que Colombia gane. ¿Sí me entiendes? Cuando realmente no tiene sentido. Y que Dios nos va a dar la copa, y que Dios no nos ha traído aquí cierto que Dios nos ha traído para darnos la tierra prometida, y la tierra prometida era la copa. No tiene sentido. No es así. Las pasiones. Y ahí es donde uno se da cuenta definitivamente en dónde está el corazón de la gente y cuál es su tesoro. Pero uno podría ver fácilmente hacia afuera, pero qué bueno ver hacia adentro también. ¿Cuántos de nosotros también nos dejamos llevar
por esas pasiones. Y estaríamos dispuestos a hacer de todo por ciertas cosas que son de este mundo. Y nos duelen muchas cosas a uno, ¿cierto? Y cuando perdió Colombia, ¡ay, qué decepción, qué tristeza!, ¿verdad? Pues sí, pero eso no puede cambiar nuestra historia ni nuestra vida realmente. No tiene propósito. Pero sencillamente es como la forma en que se mueve este mundo. Ay, detrás de todo eso hay mucha plata, claro que sí. Claro, todo este espectáculo del fútbol, ¿cierto? Eso mueve dinero en cantidad. Pues los más ingenuos pues somos nosotros, ¿no? Los que estamos ahí sufriendo por un partido mientras los otros están ganando plata a montones, ¿sí o no? Están haciéndose más ricos todavía de lo que son. Porque eso es lo que pasa. A usted no le van a dar un peso por eso. Ni uno, ni las gracias por haber hecho fuerza. Porque cuánta fuerza hizo mucha gente y cuántas... ¿A qué quiero ir? Sencillamente a que esa pasión y ese amor debería de ser por el Señor. O sea, eso es lo que Dios acá nos muestra. Realmente el reino de los cielos debería de ser nuestra pasión y nuestro anhelo y nuestro deseo. No debía de haber otra cosa en este mundo que nos apasione tanto como el reino de Dios. Pero lastimosamente a veces no es así, ¿cierto? Son otras cosas las que mueven nuestras emociones, nuestros deseos, pero no es el reino de los cielos. Lo que Dios quiere es que volvamos a entender lo que significa el reino, a que estemos dispuestos a darlo todo, como aquel dice que encontró el tesoro, lo metió otra vez y dijo, yo soy capaz de ir y vender todo lo que tengo para comprarme el terreno. ¿Dónde está el tesoro? Voy a comprar. No es que la salvación se compre, no, lo que el Señor está diciendo ahí es que definitivamente el reino de los cielos es tan valioso que deberíamos de estar dispuestos a darlo todo por él. O por lo menos ir en ese crecimiento, ¿no es cierto?, de cada día más, cada día un poco más. Que el reino de los cielos es como una perla preciosa. ¿Cuán precioso es para mí el reino de los cielos? Y dice que el mercader fue capaz de ¿qué? De vender todo lo que tenía para solamente adquirir esa perla de gran precio. Está mostrándonos ahí sencillamente el valor del reino de Dios. Cómo definitivamente algunos sí valoran el reino y otros no. ¿Cuánto valor le damos nosotros al reino? ¿Cuánto valoramos el reino? Esa es la pregunta que podríamos hacernos nosotros hoy. ¿Realmente valoramos el reino de Dios? Para que nos hagamos esa pregunta, y ya para terminar, hablar solamente de la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Podemos hablar de la pequeñez del reino, de la grandeza del reino, pero también de la grandeza de Dios. Por eso el libro de Ezequiel 17:24 termina diciendo así. ¿Cómo termina? Definitivamente dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Aquí está la omnipotencia y el poder de Dios. O sea, aquí está claro que definitivamente quien a la postre y al final nos mostrará su poder y su gloria es el Señor. Ningún poder del mundo, ningún gobierno del mundo está por encima del gobierno de Dios. El Señor siempre en la Biblia nos está hablando de árboles. ¿Se acuerdan que cuando Nabucodonosor soñó? Uno de los sueños dice que él soñó con un árbol, soñó un árbol grande que se llegaba hasta el cielo. Y también soñó que aves venían y anidaban en ese árbol, es curioso, pero él también soñó esto. Y él no sabía qué era. Cuando Daniel le interpretó el sueño, le dijo, ¿sabes qué? El árbol grande eres tú, que has crecido tanto,
que has crecido tanto, tanto, tanto que te has llenado de orgullo y de soberbia. Te has llenado de orgullo y de soberbia y altivez, porque Nabucodonosor era orgulloso, altivo y soberbio. Y lo que Dios dijo, yo voy a hacer algo. Iba a mandar a cortar el árbol. ¿Cierto? Dijo, vendrá el día en que cortaré el árbol. Solamente dejaré la raíz. Solamente iba a dejar la raíz. O sea, no iba a sacar el árbol, sino que dejaría la raíz. Pero lo cortó. Y le dijo a Nabucodonosor que el día en que él se humillara y reconociera a Dios, ¿cierto?, lo volvería a establecer. Pero no sin antes, para poderse humillar a sí mismo y poder reconocer que él no era Dios y que el Dios grande era el Dios todopoderoso, se volvió como un animal. ¿De acuerdo? Habitarás entre los animales, le salieron uñas, ¿no es cierto? Bueno, se volvió una bestia, definitivamente. Y es ahí en donde él reconoce la grandeza de Dios y el reino le es restituido. Es increíble cómo Dios habla de su poder y de su gloria. La iglesia, el reino de Dios será tan grande como ese árbol, pero el problema, ¿sabe cuál es? Es que al pasar el tiempo, la iglesia a veces se enorgullece y se llena de soberbia y de altivez. Por eso llegará el día en que el Señor haga juicio y separará lo verdadero de lo falso, lo que es y lo que no es, porque Dios es el que tiene el poder. Nosotros podemos engañar a la gente, pero a Dios no le podemos engañar. Mira la historia y verás que todos los que se han creído muy grandes, el Señor los ha tenido que bajar. Siempre ha sido así. Aún con su propio pueblo, cuando se creyó mejor que los otros pueblos, Dios lo tuvo que humillar a su propio pueblo. Cuando un rey se enaltecía tanto, el Señor tenía que bajarlo de allí. El último rey que fue sobre Judá fue un rey que se enorgulleció tanto que cuando Nabucodonosor lo dejó gobernando allí, porque tuvo tanta misericordia Nabucodonosor que conquistó Judá y dejó un rey allí y le dijo, bueno, tú vas a quedar reinando aquí, y se llenó de soberbia y de altivez. Y no se quiso ni siquiera someter a Nabucodonosor, sino que comenzó a hacer lo que él quiso. Y al Señor no le agradó, lo bajó de allí dijo, y lo hizo llevar donde Nabucodonosor. Le sacaron los ojos. Todo aquel que se enaltezca, ¿será que dice la Biblia? Será humillado. Y todo aquel que se humilla, será enaltecido. Y todo aquel que se humilla es aquel que viene a Cristo y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la humillación. Pero a todo aquel que se crea demasiado en este mundo y que crea que tiene todas las capacidades para triunfar y para tener y para poseer, aún siendo cristiano, será humillado. Así de sencillo. Ese es el Dios que tenemos. Por eso el pasaje termina hablando de esto. Yo quiero que a la luz de lo que estamos leyendo en las parábolas, usted hoy pueda decirle al Señor en todo su corazón, bueno, no puedo entenderlo todo, pero parte ya entiendo, realmente entiendo lo que significa el reino de los cielos. Ahora entiendo más cuál es el valor del reino. ¿Qué valor tiene el reino? Y voy a comenzar a darle el valor al reino, el que realmente tiene. Y voy a comenzar a desmontar de mi corazón todo el valor que le he dado a este mundo. En este mundo solamente tenemos un propósito, y es ver a las multitudes con compasión para hablarles de Cristo, para hablarles de Jesús. Y digámosle al Señor también hoy que estamos dispuestos en nuestro corazón a comenzar desde lo más pequeño. Comience y retome su altar familiar. Haga su altar familiar.
hágalo por favor. Como decía el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios. Así les decía, les ruego por la misericordia. Yo voy a hacer lo mismo y le ruego por favor que haga su altar familiar. Le ruego, hágalo, porque ahí habrá bendición para su vida. Y muchos podrán venir a Jesús ahí en su propia casa, ahí en su hogar. Y ore por los vecinos, y ore por otros, e invítelos a que vengan a Cristo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos.